Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos nuestro primer tema de ginecobstetricia. El doctor Carlos España viene a hablarnos de desórdenes hipertensivos en el embarazo y puerperio. ¿Qué tal? Soy el doctor Carlos España y vamos a ver el tema de desórdenes hipertensivos en el embarazo y en el puerperio. Este es un tema muy importante ya que diariamente lo vemos en el servicio de urgencias y es necesario que todos tengamos noción y sepamos la forma de tratar a estas pacientes. La incidencia de estas pacientes se presenta en cada 5 a 10% de cada embarazo y tenemos que tener siempre idea de poderla encontrar en todas y cada una de nuestras embarazadas para que podamos dar un manejo adecuado y darles tratamiento. Hay varias teorías acerca de la patogenia del desarrollo de las enfermedades hipertensivas en el embarazo. La más conocida o la más aceptada es aquella de una mala placentación con liberación de sustancias intravasculares y una lesión endotelial. Aquí podemos ver un esquema acerca de la placentación normal en el embarazo. Las arteriolas espirales o las arterias espirales penetran en el miometrio y en el citotrofoblasto se remodelan para que haya un intercambio adecuado de sangre materna hacia la placenta, y ese es en un embarazo normal. En la preeclampsia o en los estados hipertensivos en el embarazo, las células endoteliales maternas se lesionan y la túnica media de la capa muscular se mantiene dura o firme y no hay una remodelación adecuada en los vasos sanguíneos, por lo que las arterias espirales, si se fijan en el esquema, se mantienen rígidas o disminuidas en la luz y aumenta el flujo sanguíneo y la resistencia del paso de la sangre hacia las vellosidades placentarias, causando un aumento en la presión a este nivel, liberando sustancias que se van al torrente sanguíneo y causan lesión endotelial. Entonces, con la mala placentación, hay fracaso de la invasión trofoblástica y transformación de las arterias espirales, hay hipoxia isquémico-uteroplacentaria, liberación de sustancias placentarias hacia la circulación materna, activación de la respuesta inflamatoria sistémica en la mujer y, por último, lesión endotelial. Dicha lesión endotelial causa estas manifestaciones clínicas como la hipertensión, la lesión glomerular con proteinuria, insuficiencia renal, isquemia hepática con aumento de las enzimas hepáticas y alteración de la coagulación, y edema e isquemia cerebral con la presentación de eclampsia o convulsiones en el embarazo. Los desórdenes hipertensivos en el embarazo se clasifican de estas 6 maneras. La primera, hipertensión gestacional, es la que se presenta antes de las 20 semanas de gestación y en la cual no se presenta proteinuria. También se puede presentar en el puerperio dentro de las 12 semanas posparto o postevento obstétrico, y cuando tenemos una cifra tensional normal, bueno, podemos hablar de una hipertensión transitoria. Cuando se mantiene con cifras elevadas, podemos clasificar una hipertensión crónica. La preeclampsia hace referencia a la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140/90. Esto dividido en 2 tomas con una diferencia de 4 horas cada una. También debe haber proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas o una tira reactiva con una cruz. Creatinina sérica elevada arriba de 1.1 miligramos por decilitro, y esta se presenta arriba de las 20 semanas de gestación o después de la segunda semana del posparto o del evento obstétrico. La preeclampsia con datos de severidad es aquella en la cual se presentan presiones arteriales por arriba de 160/100/10 y presenta síntomas con compromiso a órgano blanco. Puede cursar con cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en flanco derecho, vómito, papiledema, clonus, que puede ser mayor o igual a 3 cruces, hipersensibilidad hepática, síndrome de HELLP, trombocitopenia, que son la medición de plaquetas menores a 150.000, elevación de las lipoproteínas de baja densidad o enzimas hepáticas elevadas. La eclampsia, que es la presencia o de convulsiones durante el embarazo, frecuentemente acompañada de síntomas neurológicos que incluyen convulsiones como tal, hiperreflexia, cefalea, alteraciones visuales como fotopsia, escotomas, cegueras corticales,
vasoespasmo retinal, enfermedad cerebrovascular, edema pulmonar, abrupto placentae y puede aparecer hasta el 10º día posparto o postevento obstétrico. La hipertensión crónica es aquella que se presenta con presiones arteriales por arriba de 140/90 y se presentan antes de las 20 semanas de gestación. Generalmente podemos encontrarla a partir de las 12 o en la primera consulta que vemos a la paciente y se puede mantener hasta la 6ª semana posparto y puede estar asociada o no a proteinuria. Y por último, la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Es aquella que, la paciente ya se conocía hipertensa y se manifiesta con alteraciones ya descritas en la preeclampsia. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades hipertensivas en el embarazo se encuentra la edad materna, los extremos de la vida, menores de 17 años y mayores de 35 años que postergan su embarazo para después. La paridad, tanto primigestas como multigestas tienen aumento en el riesgo. La raza generalmente se presenta en mujeres de raza negra o mujeres latinas. La historia familiar, si tienes una familiar que padeció preeclampsia, ya sea tu madre, ya sea tu hermana, tienes mayor riesgo de padecer preeclampsia. Aumento de la presión arterial materna. Embarazo mediante técnicas de reproducción asistida. Generalmente las mujeres, cuando ya pasan una cierta edad, utilizan técnicas de reproducción asistida en el cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades hipertensivas. El índice de masa corporal, cuando tenemos un índice de masa corporal arriba de 30, es mayor el riesgo. Y otras comorbilidades como la presencia de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso o síndrome de antifosfolípidos o trombofilias. Las enfermedades hipertensivas del embarazo entonces tienen consecuencias graves sobre la salud materna y fetal, como el aumento en el parto pretérmino, el aumento en la restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso para la edad gestacional y muerte perinatal. Los síntomas de la preeclampsia que podemos encontrar en urgencias son hinchazón de cara o de manos, así lo refieren las pacientes, cefalea que no cede, fosfenos o escotomas, dolor en cuadrante superior derecho y epigastralgia, náuseas y vómito que se presentan después de la semana 20 de la gestación, aumento repentino de peso, aumento de 3, 4, 5 kilos en un mes y disnea o falta de aire. En la preeclampsia con criterios de severidad, aparte de los ya referidos en la preeclampsia, puede haber tensión arterial por arriba o igual en la sistólica de 160 y en la diastólica de 110 milímetros de mercurio. Esta no tiene que haber retraso en el diagnóstico para dar una terapia adecuada. Proteinuria, arriba de 300 miligramos en 24 horas o, como ya les decía antes, una tira reactiva con una cruz. Trombocitopenia por abajo de 100.000. Insuficiencia renal, en la cual la creatinina debe estar por arriba de 1.1 miligramos por decilitro. Alteraciones hepáticas, con las enzimas hepáticas al doble de su valor normal. Edema pulmonar y alteraciones visuales o cerebrales, ya sean convulsiones, ya sean escotomas, ya sean visión borrosa o incluso fosfenos. Entonces, al llegar a una paciente por arriba de 20 semanas de gestación y encontramos una tensión arterial por arriba o igual a 140/90 milímetros de mercurio y menor a 160 milímetros de mercurio de la tensión sistólica y presenta síntomas, tenemos que determinar nuevamente la tensión arterial y hacer una determinación única de proteínas, o se hace con una tira reactiva. Si la TA se encuentra igual o mayor a 160/110 milímetros de mercurio y tiene proteínas positivas, nos encontramos ante una preeclampsia con datos de severidad. Si la embarazada, mayor de 20 semanas de gestación, encontramos una TA mayor o igual a 140/90 y menor a 160 milímetros de mercurio, que no tiene síntomas, nuevamente determinamos la TA. Si esta se encuentra entre 140/90 y menos de 160 milímetros de mercurio y tiene síntomas de condiciones adversas, nuevamente caemos en una preeclampsia con datos de severidad. Pero si esta paciente no presenta síntomas de condiciones adversas, lo que tenemos que hacer es estudiarla, tomar laboratorios, monitorizar la TA y dar antihipertensivos. Si estos laboratorios se encuentran alterados, volvemos a tener una preeclampsia con criterios de severidad.
Pero si no se encuentran alterados, podemos tener una hipertensión gestacional y le damos monitoreo en casa. En dado de no presentar síntomas y la TEA en la nueva toma de TEA se encuentra entre 140/90 y menos de 160 milímetros de mercurio, si esta tampoco persiste, hay que determinar las proteínas en orina en una toma de 12 a 24 horas. Si estas se encuentran alteradas y persiste la TEA elevada, nos encontramos entre una preeclampsia sin datos de severidad. En pues bueno, vamos a tener que continuar el antihipertensivo, hay que monitorizar la TEA en casa, hay que detectar las proteínas en consultas prenatales y mantener una presión por debajo de 140/90 junto con una evaluación fetal. Realizar Doppler, realizar pruebas sin estrés, un perfil biofísico de acuerdo a criterio médico y a los recursos disponibles. Pero si estas proteínas se encuentran elevadas y no hay TEA elevada, hay que descartar una lesión renal. El abordaje en urgencias tiene que ser de manera integral, realizando laboratorios completos en donde se pruebe la función renal, la función hepática y se determinen las proteínas en la orina. Hay que realizar un ultrasonido obstétrico para determinar la edad gestacional y la viabilidad fetal y sobre todo hay que realizar un FAST localizando líquido libre en abdomen y la presencia no de hematomas hepáticos. Cuando tenemos una preeclampsia sin datos de severidad en el servicio de urgencias podemos dar manejo farmacológico con estos medicamentos. La alfametildopa podemos dar 250 a 500 miligramos cada 6 hasta 8 horas con un máximo de 2 gramos al día. El nifedipino, 20 a 60 miligramos de liberación prolongada hasta un máximo de 120 miligramos al día. Metoprolol podemos dar de 100 a 200 miligramos vía oral cada 8 o 12 horas con un máximo de 400 miligramos al día. Y la hidralacina de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas con un máximo de 200 miligramos al día. En casos de preeclampsia con datos de severidad, tenemos que monitorizar y estabilizar en el servicio de urgencias con una mnemotecnia que es el 10-14-14-16. Monitorización de la tensión arterial. Oxígeno a 10 litros por minuto. Colocación de 2 vías periféricas con catéter 14, lo ideal por arriba de región braquial o en región braquial y colocar una sonda Foley número 16. Ya que tenemos en urgencia nuestra doble vía puesta en la paciente, hay que mantener las soluciones a 80 mililitros por hora. Esto es muy importante. Lo ideal es utilizar soluciones cristaloides, las cuales en una vía pueden pasar 250 mililitros para 8 horas de solución fisiológica o Harman y en la otra vía vamos a aplicar una infusión de sulfato de magnesio. Lo primero es impregnación, la cual vamos a hacer de 4 a 6 gramos, de 15 a 20 minutos a pasarla en 150 mililitros de solución. La segunda, terminando esta infusión, es pasar 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio para lograr el mantenimiento. Esto es por hora. Así que la vamos a preparar en una solución de 400 mililitros y vamos a colocar 10 ámpulas y la vamos a pasar a 50 mililitros por hora. Es muy importante evitar las cargas o sobrecargas hídricas, ya que en la actualidad se tratan de evitar estas para evitar el edema pulmonar. Antes se utilizaban cargas hídricas para romper el vasoespasmo, ahora nada de cargas. Los medicamentos que podemos utilizar de manera IV cuando tenemos una presión entonces arriba de 160 a 110 milímetros de mercurio con una preeclampsia sin datos de severidad son el abetalol, como es de primera línea, de 20 miligramos en bolo hasta 40 miligramos cada 10 a 15 minutos o en infusión de 1 a 2 gramos por minuto con un máximo de 220 miligramos. El nifedipino vía oral, que también es de primera línea, 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos con un máximo de 50 miligramos. Hay que utilizar el de 10 miligramos sobre todo, es importante, y no utilizar el de acción retardada o liberación prolongada. Y la hidralacina, que es de segunda línea, pero es lo que más comúnmente tenemos en el servicio de urgencias, aparte del nifedipino, de 5 a 10 miligramos en bolo, o en infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora. Es importante que el primer bolo de hidralacina lo pongamos de 5 miligramos, y esperar 20 minutos, revalorar la TA, si nuevamente o se persiste elevada, hay que poner un bolo de 10 miligramos, y el tercer bolo tendría que ser también de 10 miligramos, con un máximo de 30 miligramos.
Es importante saber que no debemos de bajar la presión arterial de la paciente de manera súbita. Máximo tenemos que bajar el 30% de la presión arterial en lo que tenía el valoración inicial y tenemos hasta 2 horas para poderlo lograr. En caso de que la paciente convulsiona, lo primero que tenemos que utilizar es el sulfato de magnesio nuevamente y podemos volver a dar una infusión de 2 a 4 miligramos o hasta 5 gramos en una infusión con 100 mililitros de solución fisiológica a pasar a 15 a 20 minutos. Si persisten las convulsiones, podemos utilizar fenobarbital, el cual se va a aplicar a 330 miligramos intramusculares o intravenosos cada 12 horas, o difenilidantoína con una dosis de impregnación de 10 a 15 miligramos por kilogramo o un mantenimiento de 5 a 6 miligramos por kilogramo hasta 3 dosis. En caso de que el sulfato de magnesio no funcione y el fenobarbital o la difenilidantoína tampoco funcionen, bueno, podemos utilizar diazepam a 5 a 10 miligramos por dosis respuesta o midazolam de 1 a 2 miligramos intravenosos cada 5 a 10 minutos. Siempre es importante iniciar con el sulfato de magnesio como primera opción y continuar con fenobarbital o difenilidantoína. Si es que en el caso fracasan, pues bueno, podemos utilizar el diazepam o el midazolam. Ya que tenemos estabilizada la paciente de sus cifras tensionales, vamos a interrumpir el embarazo. Cuando tenemos una paciente cerca de un parto vía vaginal, y no tenemos ninguna alteración de las siguientes que voy a mencionar, podemos esperar a un parto vía vaginal. Pero en caso de que tengamos que interrumpir el embarazo, hay causas maternas y causas fetales para la interrupción abdominal del mismo. Entre las maternas se encuentran la hipertensión severa, deterioro plaquetario, hemólisis, deterioro de la función hepática, deterioro de la función renal y síntomas neurológicos persistentes. Dentro de las fetales se encuentra el desprendimiento de placenta normalmente inserta, restricción del crecimiento o un estado fetal no asegurable. Dentro de las complicaciones de la preeclampsia con criterios de severidad se encuentran la insuficiencia renal aguda, la cual puede ser con una hiperazoemia renal, postrenal o intrínseca. Esta se maneja con furosemida de 80 a 400 miligramos en infusión o en bolos, gluconato de calcio, resinas de intercambio y bicarbonato de sodio. Otra de las complicaciones es edema agudo pulmonar, coagulación intravascular diseminada y hematoma hepático, que puede incluso llegarse a romper y ser una urgencia severa. Agradecemos al Dr. Carlos España su excelente participación. Si te ha gustado los temas, no olvides darnos like. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, suscríbete y dale clic a la campanita.